Hola chicos, vamos a resolver un problema de aplicación de ondas estacionarias correspondiente al caso en que dichas ondas se establezcan en un tubo de sonido. En este caso particular el tubo va a ser el oído humano. ¿Sí? Leamos el enunciado. Dice, el canal auditivo está lleno de aire. ¿Sí? O sea, ahí le están dando el medio a través del cual se propagan las ondas originales para superponerse y dar origen a las ondas estacionarias. Un extremo está abierto y el otro está cerrado por el tímpano. En otras palabras, le están diciendo, mira, modela el canal auditivo de la persona como un tubo cerrado en un extremo. En este extremo donde está cerrado, se encuentra cerrado por el tímpano. A continuación indica, el canal auditivo de una cierta persona mide 2,40 centímetros de largo. O sea, le están diciendo que esta longitud L es de 2,40 centímetros. Y puede modelarse como un tubo, como lo estamos indicando acá, más precisamente como un tubo cerrado en uno de los extremos. Me preguntan, ¿cuál es la frecuencia fundamental y la longitud de onda del canal auditivo de esta persona? ¿Es audible ese sonido? Y el apartado B, determinar la frecuencia del armónico más alto que sea audible, más alto y que sea audible por esta persona. Y pregunta, ¿qué armónico es este? Bien, procedamos con la resolución. Aquí está la situación indicada. El modelo del oído humano se considera como un tubo cerrado en uno de los extremos y su longitud es de 2,40 centímetros, como veníamos hablando. La rapidez fase con la que se propaga el sonido en el aire, ya saben que depende de la temperatura absoluta, pero la vamos a considerar 344 metros por segundo para poder resolver el problema. De la teoría sabemos que un tubo cerrado en uno de sus extremos solo presenta armónicos impares. El primer armónico, el tercer armónico, el quinto, el séptimo, el noveno y así sucesivamente. Y la frecuencia de esos armónicos impares, desde luego, se relacionan mediante un múltiplo impar de la frecuencia fundamental. Es decir, la frecuencia del enésimo armónico impar presente en ese tubo es n veces la frecuencia fundamental, que acá viene dada por B sobre 4L, donde n, como ya dijimos, es impar, 1, 3, 5, 7. La rapidez fase es 344 metros por segundo. Entonces, comencemos con el apartado A. El apartado A me pedía que determine la frecuencia del modo fundamental y la longitud de onda correspondiente. Y además me preguntaba si esa frecuencia acaso era audible. Bueno, vamos por parte. Como la serie armónica, ya saben que la serie armónica es el conjunto de todas las frecuencias posibles para los diferentes modos normales de vibración, es n veces la frecuencia fundamental. Entonces, en particular, la frecuencia fundamental es B sobre 4L. ¿Sí? Está desarrollado en la teoría todos estos conceptos. La frecuencia fundamental es B sobre 4L. Problema de sustitución. Reemplazamos B por la rapidez fase de las ondas que se superponen para dar el patrón estacionario sobre 4 veces la longitud del tubo, que es dato. Encontramos que la frecuencia fundamental es 35,8 por 10 a la 2 Hz. ¿Sí? Entonces, recuerden que el intervalo de frecuencias audibles eran aquellos que iban desde 20 Hz a 20.000 Hz. Claramente esta frecuencia correspondiente al modo fundamental pertenece a este intervalo y por lo tanto es una frecuencia audible. Para calcular la longitud de onda correspondiente al primer armónico, tenemos que V sobre F sub 1, ¿de dónde sale esa ecuación? Recuerden que es la famosa ecuación que valen para ondas, que es V igual a lambda por F. Ya tengo la frecuencia fundamental y la rapidez fase es 344 metros por segundo. Entonces simplemente despejo la longitud de onda del primer armónico. Es V sobre F1 igual a 344 metros por segundo sobre 35,8 por 10 a la 2 Hz, que es la frecuencia del modo fundamental. Esto es 9,6 por 10 a la menos 2 metros. Es la longitud de la onda para el primer armónico. Desde luego, si quieren ir a la teoría y utilizar la formulita, entre comillas, que relaciona la longitud del tubo con la longitud de onda, la pueden utilizar sin problema, ¿sí? Y van a obtener, obviamente, desde luego, el mismo resultado. Una forma de obtenerla también habría sido esta. Fíjense, como estamos en el armónico fundamental, en el primero, ya saben de la teoría que este tiene esta forma así. Es un antinodo de desplazamiento acá y un nodo de desplazamiento acá.
saben que la separación entre antinodo y nodo adyacente es lambda sobre 4. Esa es la longitud del primer armónico, la longitud de onda. Y eso a su vez es igual a la longitud del tubo, la cual la tengo, que son 2,40 centímetros. Entonces pasan multiplicando el 4 y obtienen la longitud de onda correspondiente, que desde luego le va a dar 9,6 por 10 a menos 2 metros. Son forma alternativa. El apartado B me pide determinar la frecuencia del armónico más alto audible del canal de esta persona. Y me pregunta qué armónico es ese. Bueno, aquí está explicadito. Me dice, la máxima frecuencia audible es 20.000 Hz. ¿Sí? Recuerden, mi intervalo de frecuencia audible va de 20 a 20.000 Hz. Entonces, el armónico más alto es aquel que está más próximo a 20.000 Hz, pero cuidado, no lo tiene que superar a los 20.000 Hz, porque si hay uno que esté próximo a 20.000 Hz, pero que lo supere, y bueno, ya estoy fuera del rango. ¿Sí? Porque hay hasta 20.000 Hz el sonido audible. Entonces, no solo tiene que ser el más próximo, sino que además tiene que cumplir la condición de que no supere los 20.000 Hz, o sea, que esté dentro del rango audible. Y además, dicha frecuencia, como ya sabemos que esto ocurre para tubo cerrado, debe ser un múltiplo impar de la frecuencia fundamental. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Para darme una idea de cuál tendría que ser el armónico, voy a escribir la ecuación. La frecuencia de 20.000 Hz igual a n por b sobre 4L. Y voy a despejar el n, ¿sí? Como para tener una idea de qué orden de armónico tengo que estar tomando para alcanzar una frecuencia próxima a los 20.000 Hz. Entonces, despejo el n de acá, reemplazo por los valores numéricos y me queda que el n tiene que ser 5,5. O sea, que los 20.000 Hz que corresponden la máxima frecuencia que puede ser audible, ¿sí? Por el oído humano, es una frecuencia que es 5,5 veces la frecuencia fundamental B sobre 4L. ¿Sí? Recuerden que B sobre 4L era la frecuencia fundamental. Entonces yo ya sé que si quiero alcanzar los 20.000 Hz, tengo que producir una frecuencia que sea 5,5 veces la fundamental. Pero cuidado, el problema es que, como ya saben, al ser esto una serie armónica, la frecuencia de los armónicos son múltiplos naturales, y en este caso impares, de la fundamental. O sea, no están permitidos los n decimales como están acá. O sea, no puedo tomar un n igual a 5,5 o 5,3. No, pues ya saben que el n, vamos aquí arriba, puede tomar valores solo enteros e impares. 1, 3, 5, 7, 9, 11, etc. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hice yo este cálculo? Simplemente para darme una idea de por dónde tiene que andar el valor entero de n, y por cierto, insisto, impar además, para asemejarse lo más posible al valor de 20.000 Hz, que es la frecuencia más alta que puedo escuchar. Entonces, tengo dos posibilidades, o me voy a n igual a 6 o a n igual a 5. Pero ¿cuál es el problema? Si me voy a n igual a 6, estaría trabajando mal. ¿Por qué? Porque diría que entonces la frecuencia del armónico tenía que ser 6 veces la fundamental. Y eso no puede ser, porque dijimos que en un tubo que está cerrado en un extremo, los armónicos, su frecuencia más precisamente, se presentan únicamente como múltiplo impar de la fundamental. O sea, como escribimos aquí arriba, la frecuencia del enésimo armónico es n veces la frecuencia fundamental, pero cuidado, con n impar, 1, 3, 5, 7. Entonces el n igual a 6 no es posible, porque una frecuencia para el n igual a 6 sería una frecuencia que es 6 veces, o sea, un múltiplo par de la fundamental. Esa frecuencia no puede presentarse en un tubo cerrado en un extremo, porque las únicas frecuencias posibles para los diferentes armónicos de un tubo cerrado en un extremo son aquellas que son un múltiplo impar de la fundamental. Entonces, n igual a 6 no podría ser, porque, como bien dice acá, no se permiten armónicos pares. O sea, el n no puede ser par. Además, también hay otra complicación con este n igual a 6. Si yo le llego a poner n igual a 6, me voy a estar excediendo de los 20.000 Hz. Y ya voy a estar fuera del rango audible, porque si con un n igual a 5,5 llego a los 20.000 Hz, y bueno, con 6 ya me paso. Entonces estaría fuera del rango audible. Entonces, ¿cuál es la solución? Y bueno, n igual a 5. Con n igual a 5 consigo el armónico impar para el cual la frecuencia de ese armónico es lo más próxima a 20.000 Hz, pero sin excederse de esos 20.000 Hz. Y además, por ser una frecuencia que es un múltiplo impar de la fundamental, es una frecuencia que se puede generar tranquilamente en un tubo cerrado en un extremo.
Entonces, con n igual a 5 consigo un armónico impar, como tiene que ser, porque estoy multiplicando por un número impar que es n igual a 5, y además la frecuencia resultante es tal que es menor a 20.000 Hz. Más precisamente, fíjense, es 17.916 Hz. O sea, estoy dentro del rango audible. Desde luego, como la frecuencia correspondiente es 5 veces la frecuencia fundamental, el armónico que estamos considerando y que es el máximo audible, o de la frecuencia más alta audible, es el quinto armónico. Recuerden que para identificar el número de armónicos bastaba con ver qué múltiplo lo relacionaba con la fundamental. En este caso, me lo relaciona el número 5. La frecuencia de este armónico es 5 veces la frecuencia fundamental. Entonces estamos hablando del quinto armónico. Insisto una vez más, recuerden que en un tubo cerrado en un extremo no se presentan armónicos pares, solo son los impares. Si el tubo hubiese estado abierto en ambos extremos, bueno, ahí sí podían ser armónicos pares y armónicos impares, no había drama, podría ser la frecuencia un múltiplo par de la fundamental o un múltiplo impar de la fundamental, ahí no había drama. Pero en este caso, que el tubo está cerrado en un extremo, ya saben de la teoría que solamente las frecuencias son múltiplos impares de la fundamental. Entonces, el n sí o sí tiene que ser algún valor impar. En este caso, el valor impar más próximo para llegar a los 20.000 Hz es el n igual a 5. Entonces, el quinto armónico es quien tiene la frecuencia más alta audible. ¿Sí? Ya si me voy a n igual a 7, que es el armónico que le sigue, es decir, el séptimo armónico, ya me estaría excediendo, ¿sí?, de los 20.000 Hz correspondiente para el espectro audible. Y por lo tanto no sería un armónico audible y no cumpliría con el requisito del enunciado. Bueno, chicos, con eso queda totalmente explicado este problema. Cualquier duda que tengan, por favor, me escriban.